Gracias por acompañarnos en un nuevo día para estudiar la palabra de Dios. Este día jueves vamos a hablar sobre el tema "Sus testimonios son muy firmes". Es el quinto aspecto de la soberanía de Dios. Ya hablamos de Dios como creador, Dios como rey, Dios como juez, como Señor del pacto, y aquí vamos a hablar sobre sus leyes, porque todos estos elementos están íntimamente relacionados, como ya lo he mencionado en algunos días mientras hemos estudiado en esta semana. Por eso le invito a que me acompañe en una oración para hablar un poco y reflexionar un poco sobre la fidelidad de las obras de Dios. Querido Padre, gracias te damos por permitirnos abrir tu palabra para crecer y aprender más de ti. Queremos tener una correcta relación contigo, es decir, queremos relacionarnos contigo como tú eres en verdad y no como nosotros nos imaginamos que eres. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando hablamos de las leyes de Dios, a veces hay personas que tienden a sentirse un poco quizás confundidas u ofuscadas por el tema de las leyes de Dios. ¿Por qué Dios necesita leyes? Bueno, sepa que esa pregunta es la pregunta que el enemigo se hizo antes de su caída. ¿Por qué Dios tiene que dar leyes a los demás? Pero cuando vamos a los aspectos de la soberanía que hemos estudiado en el libro de los Salmos en esta semana, nos damos cuenta de por qué. Dios es el creador y como creador tiene todo en orden. Dios es rey y por lo tanto debe dar sus leyes para que su reino se gobierne de una manera lógica, sensata, justa, para usar mejor la palabra de la Biblia, una gobernancia justa. Dios es el juez y para poder emitir sus juicios, estos juicios deben estar basados en algo y ese algo es su ley. Y Dios es el Dios del pacto y como recordábamos el día de ayer, en un pacto siempre hay estipulaciones, hay leyes, hay derechos y hay obligaciones, y eso nosotros los conocemos como leyes. Así que al final es lógico hablar sobre los testimonios de Dios. Pero vayamos a los Salmos para ver qué pensaban los escritores de este salterio sobre la ley de Dios. Vamos a ir primero al Salmo 19. Vamos al Salmo 19 y ahí vamos a leer en el versículo 7 de la siguiente manera: la ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. Vayamos ahora al Salmo 93 y vamos a leer el verso 5. Estamos leyendo estos textos para que veamos qué pensaba el salmista. Salmo 93, verso 5. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, Jehová, por los siglos y para siempre. Noten, solo estoy leyendo dos de los textos que usted puede encontrar también en nuestra lección, en nuestro estudio de esta lección, pero por una razón. Hay varios más textos, pero hablan de los testimonios y de la ley y nos dicen cuán perfecta es y cómo no puede cambiar. Y esto debería traernos a nosotros aliento, seguridad, esperanza, por una simple y sencilla razón. ¿Qué pasaría? Y lo dije en esta semana también, pero quiero traer de nuevo esta pregunta. ¿Qué pasaría si Dios fuera como nuestros gobernantes terrenales? Que cuando una ley no le conviene tanto, lo que hace es modificarla, tratar de hallar vacíos legales o finalmente quitarla para que no le afecte. ¿Sería ese un Dios justo? ¿Podríamos confiar en su palabra como el rey y como el juez? Claro que no. Y la Biblia nos deja claro que el asiento, es decir, la base del trono de Dios es su ley. Y los salmistas lo entendían. Somos nosotros en el siglo XXI que hemos querido darle la vuelta a esto y decir, no, Dios no necesita leyes, Dios sí sus leyes, pero hay leyes para el Antiguo Testamento, leyes para el Nuevo Testamento, y hemos confundido, y ayer lo mencionaba, este tema del pacto, y decimos, bueno, es que las leyes del Antiguo Pacto y las leyes del Nuevo Pacto, pero cuando vamos a Jeremías, que habla del Nuevo Pacto,
él hace una referencia, el profeta Jeremías, hablando del nuevo pacto, a la ley de Dios. Y la ley de Dios que Jeremías menciona es la revelación que él nos ha dado en el Pentateuco. Concretamente podríamos hablar de los 10 mandamientos, pero podemos hablar de su palabra como su ley, porque cuando vamos a la Biblia, en realidad, toda su palabra es una expresión de su voluntad. Y por lo tanto, cuando vamos a la Biblia, debemos estar dispuestos a escuchar la voluntad de Dios para obedecer esa voluntad. Ahora, saben que aquí lo central, podría decir, son 2 cosas. Número 1, que Dios es fiel. Y que como Dios es fiel, Él mismo es la garantía de su ley. Ese es el primer elemento. Él es fiel y Él es la garantía de su ley. Él no cambia y por lo tanto, dice otro pasaje, las obras que Él hace son eternas. No van a cambiar. ¿Por qué? Porque la ley en este caso es un reflejo de su carácter. Y nosotros sabemos que el carácter de Dios es santo, es bueno y es justo. Así como la ley es santa, buena y justa, porque refleja el carácter de Dios. Ahora, el segundo elemento tiene que ver con la ley en sí misma. La ley es fiel. Pero esto que la ley sea fiel es interesante porque tiene que ver con una palabra, y de hecho en la Biblia cuando habla de la fidelidad de la ley se usa la palabra que es el origen de la palabra amén. Es como la raíz de la palabra amén. Y la palabra amén significa algo que está establecido firmemente, con confianza. Y esto debe decirnos a nosotros la realidad de, número 1, la inmutabilidad del carácter de Dios, porque la ley al final es un reflejo del carácter de Dios, pero número 2 también nos habla de la total exigencia de Dios sobre sus criaturas. Como Él es el creador y Él es el juez y es el rey además, tiene derecho a exigir de sus criaturas. Pero, y este punto es interesante, Dios nos da la libertad de elegir. Pero recuerde también que cuando uno toma una decisión, no puede elegir las consecuencias. Podemos elegir, pero las consecuencias son el resultado de nuestras elecciones. Y las consecuencias no las podemos elegir, las consecuencias debemos aceptarlas. Eso es la realidad con la que nosotros convivimos. Dios nos ha dado libertad, incluso de violar sus leyes, incluso de desafiar su gobierno. Pero su pueblo, el pueblo de Dios, puede gozar de paz cuando está en armonía con la voluntad de Dios. Esta paz no significa que no enfrentará problemas, no en este lado de la eternidad, porque estamos inmersos en un gran conflicto. Y aquí entra este tema que se ve en los Salmos y está por toda la Biblia. Hay un gran conflicto. Y este conflicto tiene que ver con la soberanía de Dios. Satanás, el enemigo, está siempre en pugna con estos aspectos de la soberanía de Dios. Por eso inspiró las mentes humanas el enemigo para que crearan la teoría de la evolución. ¿Para qué? Para desvirtuar a Dios como creador. Por eso le ha dicho a los seres humanos hoy en día que pueden ser sus propios dioses, para que Dios no sea su rey ni su juez. Es decir, Dios y Satanás están en una batalla por nuestros corazones. Los medios que Satanás usa son el engaño y son la mentira y son la seducción. Pero Dios lo que usa es la verdad. Y Él trata de llegar a nuestro corazón con la verdad. Y la verdad es que Él nos ha dado libertad, pero nosotros tenemos que usar esa libertad para tomar la decisión de volver a Él. Ahora, como Él es el Dios del pacto, y esto creo que entra muy bien acá, cuando nosotros estamos dispuestos a ir a Él en Jesús, que es el que garantiza ese pacto con nosotros, porque Él asumió el costo, Él pagó el costo de la infracción del pacto con Dios. Cuando estamos dispuestos a confiar en Él, entonces Dios también va a darnos un corazón que puede seguir su voluntad,
va a transformar nuestra vida, va a transformar nuestro corazón para que podamos seguir su voluntad. Porque eso es lo que Él anhela, que volvamos a lo que Él quería, que volvamos al ideal que Él tenía en mente para la raza humana. Ahora, cada uno de nosotros al final debe tomar una decisión. Y sé que en alguna medida hemos experimentado qué significa las bendiciones de Dios en nuestra vida cuando hemos puesto en práctica la voluntad de Dios. Y también sé que hemos experimentado cuán mal nos ha ido cuando no hemos puesto en práctica la voluntad de Dios. Lo importante acá es que hoy arreglemos nuestras cuentas con nuestro Salvador, que vayamos a Él y le rindamos nuestra vida, que le entreguemos lo que somos, para que Él pueda poner su ley en nuestros corazones, para vivir para Él. Y no estamos hablando aquí de legalismo, no estamos hablando aquí de tratar de ganarse la salvación. Cuando pedimos a Dios que ponga su ley en nuestro corazón, lo que estamos diciendo simplemente es, queremos hacer tu voluntad. Y pregunto yo, ¿no es eso algo a lo que todos deberíamos aspirar? ¿Querer hacer la voluntad de Dios? ¿Querer vivir para Dios? ¿Querer honrarlo a Él? Pues entonces debemos permitir que sea su palabra, sus testimonios, los que nos guíen. Debemos permitir que sea su ley la que nos convierta. Debemos permitir que sea su justicia la que nos cubra. Que el Señor nos ayude en este día. Vamos a orar. Querido Padre, gracias te damos por tus misericordias. Ayúdanos a vivir de acuerdo a tu voluntad. Queremos que cumplas esa promesa maravillosa que aparece en Jeremías, que dice que tú nos vas a dar un corazón nuevo donde vas a escribir tus leyes para que andemos en tus caminos. Queremos caminar tomados de tu mano, de aquí hasta la eternidad. Por eso te pedimos, toma nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén.